Saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo en este día martes, ¿no? Ese día de oración que siempre acostumbrábamos hacer en la iglesia, ¿no? Culto de oración, ¿viste? Y hoy queremos compartir la palabra con ustedes, la palabra que en Filipenses 2, versículos 12, vamos a empezar a leer, amén. Así que ahí en su casa usted va a buscar la palabra y la vamos a compartir todos juntos para que podamos entender lo que Dios habla en nuestra vida hoy. Amén. Dice la palabra de Dios: por tantos, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Dice la palabra el 13, porque Dios es el que es en vosotros, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Y qué hermoso, ¿no? Porque dice la palabra de Dios, el 14, haced todo esto sin murmuración y contienda. Amén. Para que sea irreprensible y sencillo, hijo de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandece como luminares en el mundo. Amén. Qué hermoso, ¿no? Acá Pablo ha dejado una carta a los filipenses en aquel tiempo y como dejando un consejo. Como siempre, el predicador da un consejo cuando predicamos la palabra y todas esas cosas. Cuando estamos en la iglesia siempre damos consejos a la vida que enseñamos a través de la palabra. Amén. Por eso dice acá, por tanto, dices, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Qué hermoso, ¿no? Estas palabras que si nosotros hoy las podíamos aplicar a nuestra vida espiritual, a cada uno del pueblo de Dios y aún a aquellas personas que quizás hoy nunca ha conocido y hoy está recibiendo palabras, está recibiendo videos, está recibiendo un montón de cosas en este tiempo malo que estamos pasando, que estamos atravesando, que la palabra de Dios, ahí le estaba hablando, enseñando Pablo para el tiempo venidero, para que nosotros siempre habéis obedecido, dice, así como Él lo ha hecho, no como en mi presencia, dice, como muchas veces nosotros en la presencia, en la iglesia, cuando estaban abiertas, hoy está cerrada la iglesia, ¿no? Nosotros a veces tratamos de obedecer y a veces no a Dios, sino al hombre, y es hermoso que en este tiempo Dios está viendo quién obedece realmente la palabra, a través de la palabra Dios, amén, porque en este tiempo nadie te ve, nadie sabe lo que tú haces, en qué andas, si buscas a Dios o no buscas a Dios, todo en este tiempo, para que nosotros sigamos ser así como estábamos orando los días martes, los días jueves, los días sábados, los domingos en la iglesia, que siempre nos acordemos y aún todos los días que podamos orar a Dios, aún más en este tiempo difícil, de no olvidarnos de todo lo que habíamos aprendido, que tengamos como una luz que ilumine nuestro corazón, nuestra mente y nuestros caminos para que nos guíe día tras día, para todo aquello que conocemos la palabra de Dios. Y a través de esa oración, a través de esa guía a Dios, nosotros le podemos pedir guía, podemos pedir al Señor, y el Señor seguramente que se va a placer de cada uno de aquellos hijos verdaderos que en este tiempo no se han olvidado de lo que han aprendido, no se han olvidado de lo que le enseñaron, no se han olvidado de la palabra de Dios, no se han olvidado que hay que obedecer a la palabra, que ahora mucho más todavía, porque obedeciendo a la palabra estamos obedeciendo a Dios Padre Todopoderoso y también a su Hijo amado Jesucristo, porque la palabra de Dios es como una luminaria en nuestras vidas, cada día va alumbrando nuestro corazón, nuestra mente,
realmente nuestro camino y aún nos hace retroceder de cosas malas que a veces vienen a nuestras vidas. Amén. Y por eso que Pablo en aquel tiempo encargaba y reencargaba cada parte que él recorrió, como Filipenses, como los Colosenses, como los Corintios, siempre él enseñaba y dejaba una recomendación, porque sabía que no todo el tiempo iba a estar con ellos enseñando. Amén. Como hoy usted, ¿no? Uno siempre hay un pastor, hay alguien que guía, un líder, alguien que te enseña, pero no toda la vida va a estar. Un día quedará, ¿y qué es lo que quedará en tu mente, en tu corazón? La palabra de Dios. Y todo aquel que amó a la obediencia primeramente a Dios y aquel que te enseñó, quiere decir que tú estés obedeciendo lo que te enseñó. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque acá dice, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué tenemos que hacer? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ya nos estaba hablando que todos los días tenemos que ocuparnos nosotros de nuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros dejamos de hacer todas estas cosas que estábamos haciendo porque la iglesia está cerrada o porque nadie te ha habido, quiere decir que nunca hubo temor en tu corazón, que no hubo ese temor para poder guardar aquella palabra que se te ha enseñado. Y para aquellos que hoy están recibiendo la palabra de Dios, quizás sea 2 palabras, quizás sea un versículo que usted ha recibido, quizás un consejo que ha recibido y usted se está aferrando a eso y se está aferrando en leer la palabra. Y hablar con Dios es hablar tu necesidad con Dios. Quizás muchas veces usted, que ni siquiera nunca vino en una iglesia, hoy está buscando con temor y temblor sin darse cuenta usted, porque está temblando, está teniendo ese deseo de querer conocer aún mucho más de lo poquito que has conocido. Y ese es guardar tu salvación también para ti, que hoy estás recibiendo por primera vez la palabra de Dios. Y qué hermoso es, porque no hay necesidad que uno aprenda toda la Biblia, ni tampoco todos años en el camino para tener la salvación. La salvación es el momento que tú abriste tu corazón y dijiste sí a aquel a quien te dio la palabra. Que cada uno sabe quién fue lo que sembró la palabra en tu corazón, y que esa palabra tesore, que viene a ser una luz que te va a iluminar cada día para que pueda empezar a caminar al buen camino, que es el camino a la salvación, que dice acá que debemos cuidar con temor y temblor. Amén. Y qué lindo es, porque sigue diciendo, ¿no? El 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Acá está bien claro que el Señor es el que produce en nosotros el querer y el hacer de la voluntad que viene de lo alto de los cielos en nuestra vida para poder buscar. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios nos escoge, nos elige, nos llama a su camino. Amén. Y seguramente que Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida, conoce todo de nosotros, y entonces Él trabaja realmente con aquello que verdaderamente quiere, seguramente, y con temblor recibe la palabra y con temblor lo busca al Señor. Dios pone su buena voluntad del querer y del hacer y de ir creciendo en el camino del Señor. Aún para ti, que recién, quizás hoy, quizás ayer, que sea una semana, quizás 15 días que te han predicado y está ahí leyendo, está ahí orando con tus pocas palabras, porque el orar no es necesidad de saber orar. Uno no es que aprende, sino el orar es hablar con Dios, hablar tu necesidad, hablar lo que a ti te pasa, hablar lo que tú quieres para tu vida y para tus hijos, si sos casado, si tienes familia o si sos soltero, hablándole al Señor que quieres cambiar, que quieres ser una persona de bien, que no quieres andar mal en la vida que estuvo, sino que tú quieres cambiar y quieres ser una persona, y Dios va a poner el querer, el hacer y su buena voluntad en usted, así como lo puso en cada uno de nosotros. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque 14 dice, haced todo sin murmuración y contienda. Qué hermoso, ¿no? Porque acá Dios también nos habla, porque también pasa esto, hermano. Aún pasa en el pueblo de Dios
que muchas veces hay muchas murmuraciones, quiere decir murmuraciones que uno habla del uno y del otro, o muchas veces nosotros mismos nos jactamos como diciendo yo prediqué a fulano, yo le hablé, yo por mí. Nosotros no somos nada, solamente somos barro en la mano. Ahí dice bien claro que el querer y la voluntad lo pone Dios en nosotros y Él es el que obra en nuestra vida. Nosotros solamente somos instrumento en su mano, así como lo fue todos los profetas que está escrito en la Biblia, como Pablo, como Pedro, como Juan, todos los apóstoles de Tomás, ¿viste? Todos esos eran instrumentos en la mano de Dios que Dios había preparado para que pueda impartir la palabra de Dios. Como hoy nosotros, para poder impartir la palabra de Dios, Dios pone el querer y la voluntad, el hacer de aprender para poder predicar su palabra. Como usted que hoy recién está aprendiendo, ¿qué sabe usted? ¿Qué es lo que va a hacer mañana Dios con usted? Amén. Y qué hermoso que es saber esto, que lo tenemos que hacer todos sin quejarnos, sin murmuración, sin hablar de nadie mal. Y aunque usted ve que está haciendo mal, usted no tiene que no decir nada, porque Dios pone el querer y la voluntad en nuestras vidas. Amén. Dice, sin murmuraciones y sin contienda. La contienda es algo que Dios no le agrada. La contienda, y mucho más en el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque somos hermanos en Cristo, porque somos un solo cuerpo en Cristo. Estamos unidos por un solo espíritu, quien dio su vida por todos nosotros y aún por todo el mundo, y aún por aquel que hoy está recibiendo la palabra, y aún por aquel que todavía no recibió, que quizá hoy, quizá mañana va a recibir, para que también pase a ser el pueblo de Dios. Por eso todo es hermoso aprender, por eso es lindo saber que estar tranquilos, sin contienda, sin pelea, porque cuando hay contienda, nuestra mente se nubla, hay un velo en nuestra mente, porque por eso empiezan las contiendas, empiezan las murmuraciones, y ese velo ya Dios lo quitó en la cruz del Calvario. Amén. Entonces nosotros, a través de la palabra de Dios, tenemos que ser iluminados cada día, porque la palabra es que nos enseña todas estas cosas que es mala delante de Dios, para no volver a hacerlo. Si lo estuvimos haciendo, tenemos abogado, dice la palabra. Dice Jesús en su palabra, en primera de Juan, hijitos, abogados tenéis para conmigo, si habéis caído en pecado, porque la murmuración y la contienda es pecado delante de Dios. Y ahí arreglar cuenta con el Señor, y Él está siempre predispuesto para recibirnos nuevamente. Por eso durante que estamos en esta tierra tenemos esperanza y fe de arreglar nuestro altar, que es el corazón. Nuestro corazón es el altar, en nuestro corazón es la iglesia, que no se cierra. Las estructuras y todas las iglesias del mundo se han cerrado, pero tu corazón, que es la iglesia verdadera y actual en nosotros, está intacta, y la iglesia, nuestro corazón. Y tenemos que pedirle al Señor todos los días que el oído de nuestro corazón sea abierto. Amén. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Y sigue diciendo el 15, para que seas irreprensibles y sencillo, dice el Señor, hijo de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, y en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Qué hermoso, ¿no? Esta palabra, y la vamos a pasar al siervo de Dios que nos explique sobre este tema que es tan hermoso, que hay otra palabra que también va con esto. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Vamos acompáñenme a Mateo 5:14. Amén. Jesús hablándole a sus discípulos, aquellos que el Señor estaba empezando a formar como ejemplos a seguir, así como el apóstol Pablo también se atrevió a decir: sean imitadores de mí como yo de Cristo, ¿sí? Recién la sierva del Señor hablaba de que la palabra del Señor alumbraba nuestras vidas, ¿sí? Primeramente alumbra nuestras vidas.
Pero acá Jesús habla de que nosotros vamos a ser luminares, vamos a ser la luz de este mundo por ser portadores de la palabra del Señor, no porque sepamos la palabra vamos a alumbrar, no porque sepamos la Biblia vamos a alumbrar al mundo, vamos a hacer eso, iluminares del mundo, no porque sepamos la Biblia, porque sepamos un verso bíblico, sino porque vamos a leer, ¿sí? Dice acá, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ¿sí? Ni se enciende una luz y se pone bajo de un almuz, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dios está hablando de la posición de un cristiano que nos llamó a ser cabeza y no cola. Él nos llamó a ser ejemplos en este mundo. Por eso es que Dios da estos dos ejemplos, que una casa, por ejemplo, en la versión actual decía que una casa formada en un cerro, en una montaña, está tan alta, está alta, y de ahí puede alumbrar a los que están abajo, ¿sí? Y después dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de un árbol, ¿sí? No se lo pone debajo, sino se lo pone por arriba, por así decirlo vulgarmente, se lo cuelga. Se lo cuelga, ¿para qué? Para que esa posición en la que Dios nos puso alto, nos puso arriba. Pero ¿qué es lo que nos lleva arriba? ¿Qué es lo que nos lleva a ser nosotros vistos por los demás? Es el ejemplo de ser, no tan solo portadores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Amén. Eso es lo que nos hace ser ejemplo para los demás. Y hay mucha gente, hermano, tengo que decirlo porque es la verdad. Hay muchas personas que están alejadas de la iglesia de Cristo, que están alejadas, y hablo de la iglesia de Cristo, hablo de la iglesia en la cual Dios me ha llamado, la iglesia cristiana, evangélica. Amén. Hay muchas personas que están apartadas de la iglesia evangélica por su mal testimonio. ¿Por qué? Porque son oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra. Son portadores de una verdad, pero la cual no ponen por obra. Siempre que hablamos y salgo por ahí, me encuentro con personas y conversamos y hablamos, y siempre me dicen esto: no, es que me hicieron tal y tal cosa, escuché tal cosa, se comportaron de tal manera. Cuando Dios aquí nos llama a ser la luz del mundo, pero la luz que va a alumbrar al mundo no es la palabra de Dios en nosotros, sino el que nosotros pongamos por obra esa palabra. Porque en sí la palabra es vacía, es hueca, si nosotros no la activamos en nosotros, si nosotros no ponemos por obra lo que se nos está diciendo. De otra manera, sería leer la Biblia, sería como leer otro cuento de hada, o un cuento, o otro libro hecho por la mano de cualquier hombre, si nosotros leemos la palabra y no la ponemos por obra. Es como decir, bueno, tengo un foco hermoso sobre mi casa y llega la noche y no activo para que lo prenda. La activación de esa luz, cuando esa luz se enciende, es cuando nosotros empezamos a ejecutar la palabra. Ahí es donde se enciende la luz y ahí es donde puede alumbrar a otros. Amén. Y lo que el apóstol Pablo, lo que la sierva de Cien decía, esa luz primeramente debe encenderse para nosotros, en nuestro interior. Y ahí podemos ver nuestros errores, podemos ver lo que debemos cambiar, lo que debemos sacar de nosotros, lo que está mal de nosotros, ¿sí? Y luego, al hacer eso en nuestras vidas, poner por obra para nosotros primeramente, automáticamente esa luz se enciende para otro y puede ver el cambio, la diferencia en nosotros. Y sigue diciendo acá el 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestro ejemplo. Delante de los hombres. Así ustedes hagan la diferencia entre las tinieblas y la luz, ¿sí?
dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros que ellos sean iluminados? Nuestras obras. La palabra de Dios también dice, hermano, dice que nuestro testimonio habla mucho más que la palabra del Señor. Mire la comparación que hace. Yo cuando leí este versículo, cuando me enteré de esta noticia que tenía el Señor para mí, para darme a través de su palabra, y ponían una balanza nuestro testimonio y la palabra de Dios. Pero yo decía, wow, qué comparación, porque nuestro testimonio pesa más que la palabra de Dios. Mire la comparación, estamos comparando la palabra de nuestro Dios eterno, la palabra por la cual ha sido creado este mundo, por la cual nosotros hemos sido creados, porque también dijo el Señor, vamos a hacer al hombre, vamos a hacer nuestra imagen y semejanza, y nos formó a nosotros mismos. Por la palabra del Señor fue creada todas las cosas, y lo que no fue creado porque Dios no lo dijo, porque Dios no lo pronunció en su palabra. ¿Sí? Todo lo que sabemos, los diferentes idiomas que hay en este mundo, todo ha sido creado por Él. Todo lo que vemos es creado a través de la palabra de Dios. Usted tiene que pensar y meditar. Yo me paré y me puse a meditar un poquito cómo comparaba el Señor nuestro testimonio con la misma palabra del Señor. Yo decía, lo más poderoso que puede haber sobre la tierra, decía yo antes de conocer esta palabra, es la palabra de Dios. Eso es lo más poderoso que puede haber, es lo más efectivo que puede haber, es la palabra de Dios. Y Dios me lo comparó con mi testimonio y me dice, no, tu testimonio pesa más que mi palabra, tus buenas obras. Porque hay muchas veces que nosotros no le vamos a predicar a las personas que están a nuestros lados, a nuestros alrededores. Pero al ver nuestro testimonio, nuestro cambio en nuestras vidas, nuestra manera diferente de hablar, nuestra manera diferente de pensar y de ver las cosas y de escuchar y de oír, y que tomamos cuidado por lo que escuchamos y que tomamos cuidado por lo que vemos, la gente automáticamente... Hermano, automáticamente, sin usted pronunciar a Dios, sin pronunciar una palabra de Dios, sin decir ni siquiera Dios te bendiga, con tan solo ellos mirarnos a nosotros, ellos son alumbrados. Ellos son alumbrados con esa luz que alumbra en nuestro interior, que es la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque nosotros primeramente la encendimos en nosotros. Amén. Para que luego pueda alumbrar a los otros, porque la palabra de Dios lo que produce en nosotros y para lo que nosotros hemos sido llamados, según el apóstol Pablo, es para hacer buenas obras. ¿Sí? Pero todo correspondiente a lo que la palabra decía. Ayer conversaba por teléfono con un hermano y hablábamos sobre este tema, sobre para qué Dios nos había llamado y nos había llamado para hacer buenas obras a nosotros, ¿sí? Para hacer una diferencia entre otros. Y mucha gente dice en el mundo que cree en Dios a su manera y hace sus obras a su manera. Pero no es a la manera de nosotros, es a la manera de la palabra de Dios. Esa es la que es efectiva en nosotros y también que va a alumbrar a los demás. ¿Sí? Por eso dice aquí, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras buenas obras, para que vean, vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. No para que seamos glorificados nosotros, no para que seamos exaltados nosotros, porque lo que tenemos, como decía el apóstol Pablo hace un segundo a través de la palabra Amén. Que daba la sierva, Él pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? O sea que el que hace todo lo que hace y ejecuta la palabra y la pone por obra, es porque Dios ha producido en él por su buena voluntad el querer y el hacer. Amén. Solamente por eso, para que ningún hombre se gloríe, sino que la gente del mundo pueda glorificar a nuestro Padre que está haciendo la obra en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en la palabra,
y la obedecemos. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque sigamos con el Filipenses, ¿no? 2:12, en el 16 quedamos, amén. Y qué hermoso, ¿no? Porque dice la palabra, ha sido de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo en todos vuestros con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, decía Pablo en esa recomendación, en toda la enseñanza que él hacía, ¿no? Qué lindo, ¿no? Porque asido significa de la palabra de Dios, decir que aferrado a la palabra de Dios, como decía el siervo de Dios, aferrado a esa palabra y para que penetre en el corazón donde es el templo humano, donde Dios Cristo habita, para que a través de esa palabra nosotros seamos corregidos, seamos limpiados cada día, ¿no? Porque si no, nunca no había un cambio, y necesitamos que todos tenemos que tener un cambio, tenemos que tener buena obra para que podamos ser esos buenos candeleros que alumbre la luz de Cristo. Candelero significa cada persona que lleva la palabra de Dios, porque si no somos un buen candelero, la luz no alumbra como tiene que alumbrar. Amén. Y qué lindo que es, porque Dios dice así, que tenemos que entonces estar como aferrados a cada palabra que recibimos los días, para aquellos que están recibiendo las palabras en sus poquitos días de estar recibiendo la palabra de Dios, que se aferre en lo poquito que usted recibe, en los platitos que está aprendiendo, a eso aférrese. Y Dios va a poner en usted, como lo puso en cada uno de sus siervos, el querer y la voluntad de su buena voluntad, el querer y el hacer, de poder seguir para poder tener y empezar a tener buenas obras, que es lo que va a hablar por usted. Amén. Y qué hermoso es, porque cuando la obra se ve, cuando una persona era totalmente perdida en este mundo y de repente uno ve un cambio tremendo de esa persona, ya no hace lo que hacía, no habla como hablabas, y empieza a hacer obras hermosas para Dios, y ahí se ve, esa es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que haya un cambio total en nuestras vidas. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque dice acá, ha sido, quiere decir, agarrado a la palabra de vida, porque la palabra es vida para nuestras vidas. La palabra es vida, no muere nunca, es vida, porque dice cielo y tierra pasará, pero más mis palabras no pasará. Quiere decir que la palabra de Dios, por la palabra está todo hecho el mundo, y todas las cosas que se han hecho por la palabra. Por eso es vida también aún para nosotros, para que tengamos vida en este mundo, un cambio en este mundo, una obra buena en este mundo, y también aún después de este mundo tengamos esa vida eterna, esa salvación que hablábamos anteriormente, que la tenemos que cuidar día tras día, con temblor, cada día trabajar en nuestro corazón para que podamos no perder la salvación que Dios nos ha regalado por gracia, porque no nos merecemos. Amén. Por gracia, por creer en Cristo Jesús. Y sigue diciendo la palabra, ¿no? Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, dice Pablo, ¿no? Quiere decir que el día cuando él se encuentra con Cristo, o cuando ve que todo han recibido, han cambiado, un cambio, y él se va a gozar, porque va a decir, no he trabajado, no he corrido en vano no he plantado la palabra, en vano no he hablado, porque todo lo que he hecho en Cristo Jesús, he visto el cambio de cada vida, o de cada persona en quien él había plantado su semilla. Muchas veces el deseo de cada uno que va plantando la palabra es ver ese cambio, pero nosotros sabemos que no está en nosotros, que nosotros no lo podemos hacer. El que va a poner el querer y el hacer en su buena voluntad es Dios en cada uno de ustedes y aún en nosotros. Amén. Y qué lindo, ¿no? Porque también lo ha puesto en Pablo y en todos sus siervos que han pasado ya por este mundo. Amén. Y sigue diciendo la palabra
ni en vano he trabajado, dice, ¿no? Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, dice, porque muchas veces pasamos muchas cosas es como un sacrificio, el servicio de Dios para las personas, ¿viste? Muchas veces es un sacrificio, el de servir a Dios, porque Dios nos escogió a nosotros para servir, para que seamos personas, que seamos instrumentos en sus manos, solamente instrumentos, pero ser el instrumento en la mano de Dios nos lleva a dejar muchas cosas en este mundo, ¿no? Porque usted sabe que este mundo es contrario a lo que Dios manda y contrario a su palabra y contrario a todo lo que Dios nos manda a obedecer, amén. Y nosotros muchas veces tenemos que hacer muchos sacrificios para poder llegar a ser como Dios quiere, trabajando en nuestra vida con temblor y temblor para la salvación de nuestra alma, amén. Y que dice, por vuestra fe. Si no hay fe en nuestras vidas, es imposible hacer este trabajo de servicio a Dios, amén. Principalmente la fe, como siempre le dije en otras prédicas, que la fe usted no necesita para aquellos que recién están haciendo, esa fe pequeña que hoy nació en su corazón a través de una palabra o a través de quien le sembró a usted la palabra, es como un granito de mostaza, dice que es la semilla más pequeña que se había plantado en un huerto de hortalizas, porque usted sabe que las hortalizas no crecen, son bajitas, chiquitas las plantas, ¿no? Pero esta semilla tan pequeña que nadie le da importancia, quizás como hoy a la palabra de Dios y a todo lo que hablamos de la palabra de Dios, mucho no le da importancia. No le da importancia a esta semilla tan pequeña que una vez se planta y ahí está y no puede germinar. Pero cuando esta semilla empieza a germinar, empieza a crecer y se hace más grande que todas las hortalizas y árbol que hay, porque empieza a alumbrar por todas las buenas obras, todo lo que ha hecho en esa persona, Dios por puesto su buena voluntad, el querer y el hacer algo precioso de cada uno de nosotros para que seamos verdaderamente un instrumento en sus manos. Amén. Y sobre todo, nuestra salvación que es por fe, lo recibimos por fe y por gracia. Qué hermoso, ¿no? Pues dice, me gozo y regocijo, me regocijo con todos vosotros. Quiere decir que todos juntos el pueblo de Dios nos regocijamos en lo bueno que hacemos y ver que muchas personas que antes estaban perdidas en el mundo, quizás en la droga, en el alcohol, en la prostitución, en pelea, en pleito, en contienda, en brujería, en hechicería, un montón de todas las cosas, como decía en un momento, que en este mundo pecaminoso, ¿no? Hay tantas cosas, ¿no? Y cuando nosotros vemos que esas personas han dejado todas esas cosas solamente por esa palabra, por esa luz que iluminó su corazón y empezó a cambiar, y nosotros nos gozamos junto con todos ustedes, amén, cuando reciben algo hermoso de parte del Señor, que el Señor es el que pone en nuestra vida, amén. El 18 dice, y así mismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Quiere decir que aún ustedes también con nosotros juntos podamos regocijarnos y alegrarnos por lo que crecen, por lo que cambiaron, por lo que hoy está predicando, por aquellos que han tenido un cambio totalmente. Nosotros nos tenemos que gozar, amén, por aquello que ha cambiado, por aquello que ponen por obra la palabra en su corazón, amén. Bendito Dios, y viene a ser esa luz que Cristo quiere que seamos, la luz que iluminemos. ¿Y cuál es lo que va a iluminar? Tu buena obra, tu cambio. Amén. Que Dios los bendiga. Hasta aquí la palabra. Así que le voy a invitar para que estemos orando. Amén. Bendito Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Oh Santo, bendito Dios de amor y misericordia. Padre, Dios Todopoderoso que estás en los cielos, te damos gracias en este día, en esta hora, Padre, porque una vez más, Señor, tú nos estás enseñando a través de tu palabra y cada día es un aprender en tu palabra, Señor, a pesar de los tiempos y del año que puede ser que uno esté en el camino. Todos los días aprendemos, Señor amado, de lo que
Tú, Señor amado, nos enseñas para que podamos poner por obra nuestras vidas, Padre. Y hoy, Señor amado, estamos impartiendo esta palabra, Señor, para todos aquellos que van a recibir, Señor, que ellos también se examinen a través de esta palabra y que ahí, Señor, empiece a empezar a ver un cambio, Señor, en sus corazones, para que haya buena obra, para que empiece a alumbrar a través de esa palabra que alumbró su corazón. Y para aquellas vidas, Señor, que hoy, Señor amado, quizás hoy están recibiendo, quizás hace 10 días, quizás una semana, quizás hace un mes, recién ha recibido tu palabra a través de alguien que le predicó la palabra. Que cada palabra que está recibiendo le sea de beneficio para su vida y que cada día seguramente que va a ir creciendo a través de lo que va aprendiendo y va a entender cada palabra que Dios le da y va a empezar un cambio total en cada uno de ellos, en su familia y en todo lo que le alrededor. Cuando uno cambia van a ver el cambio y ellos mismos van a decir: ¿qué te has pasado? Has cambiado, no eres más igual, no eres la misma persona, tú hablas diferente, tú ya no hablas como antes, ya no haces lo que antes hacía. Eso es lo que busca el Señor y eso es lo que buscamos nosotros en cada vida que sembramos la palabra, para poder gozarnos todos juntos de lo que Dios hace en nuestras vidas, porque ese nos lleva a la vida eterna y nos lleva a una vida más tranquila en este mundo tremendo y en todas las cosas que estamos pasando hoy. Sobre todo tenemos que poner por obra la palabra de Dios, el que nos va a traer la paz y la seguridad de que Dios está con nosotros y que cada día nos está guardando y nos está iluminando con su luz admirable que desciende de lo alto de los cielos sobre nuestras vidas. Porque Jesucristo a eso vino a este mundo, a enseñarnos y a dejarnos una enseñanza para que haya un cambio y que por Él nosotros podamos tener la entrada al cielo, que es la vida eterna. Te damos gracias en este día, Padre, te damos gracias, Hijo, y te damos gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos el jueves con la predicación del jueves. Seguramente que vamos a enviar otra palabra que Dios seguramente que nos va a guiar. La palabra para que la podamos compartir y aún a través de esa palabra también edificarnos nosotros, porque en realidad en este tiempo todos los días tenemos que edificarnos cada día para poder estar en paz con el Señor. Amén. Bendito Dios, que Dios los bendiga. Amén. En el mundo hay más de 2.4 mil millones de personas que nunca han escuchado el nombre sobre todo nombre, el nombre en quien hay salvación, Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús.